Bueno, chicos, empecemos ahora sí. Ya creo que hemos esperado un tiempo prudente como para poder, o sea,
para que todas las personas se puedan incorporar. ¿Cómo han estado? Bien, Arqui. Arqui, de pronto se tomó la lista. No. Ah, ok. Bueno, denme un segundito. A ver. Bueno, chicos, ¿me confirman si es que se está compartiendo mi pantalla? Arqui, sí. Disculpe, tomo lista porque se me cerró la sesión y ahorita puede entrar. No, no, no he tomado. Pero ahorita justo Ya, iba a proceder. gracias. A ver, hoy es 18/2024. A ver, Gianfranco, ¿estás? David Hipólito, ¿estás? Juan Carlos, ¿estás? Presente, Arqui. Gracias. Efren, ¿estás? Presente. Gracias. Kaylin, ¿estás? Melanie, ¿estás? ¿Qué pasa con Melanie que ya no ha venido la última, las últimas clases? ¿Saben algo de ella? No, Arqui. Bueno. Está con problemas de salud porque está en gestación. Oh, Justin, ¿estás? Ok. Ayrton, ¿estás? Presente, arquitecto. Buenas noches. Buenas noches, Ayrton. Iván David, ¿estás? Presente, arquitecto. Ok, gracias. Joan Paul, ¿estás? Presente. Gracias. Heidi, ¿estás? Presente. Steven, Daniel, ¿estás? Milena, ¿estás? Presente. Franco Alejandro, ¿estás? Dominic, ¿estás? Presente, Arqui. Derek, ¿estás? Presente, Arqui. Sí, estás. Gracias. Y Steven, ¿estás? Presente, Arqui. Arqui, sí me anotó a mí, Sánchez Dominic. Dominic. Sí, sí te noté. Ok, ok, bueno. Y entonces procedamos con la clase. Como les decía, la clase anterior ya terminaríamos todo lo que era barroco perdón, ¿qué estoy hablando? La clase anterior terminaríamos lo que es Revolución Francesa y Revolución Industrial. Estos dos elementos o la unión de estos dos elementos conforman o generan lo que es posteriormente o lo que se convirtió posteriormente en el capitalismo moderno. El capitalismo a su vez generó lo que hasta ahora lo conocemos como clases sociales, ¿no? Tenemos clase media, clase alta, clase media y clase baja. Actualmente se habla hasta de cinco quintiles, que es alto, medio bajo y bajo, ¿no? O estratos, digamos, estratos sociales. Y bueno, el capitalismo es de esta forma o es de este sistema actual en el cual la economía se basa en el libre mercado. Si es que no hay libre mercado, no existe capitalismo. ¿Qué significa el libre mercado? Es que haya oferta y demanda de privados.
Es decir, mientras menos intervención estatal exista, el capitalismo funcionará de mejor manera. Así lo dice la doctrina, no es que lo diga yo. Más bien, si a mí me preguntan si soy un poco contrario al capitalismo, sobre todo a estas diferencias sociales que generan, ¿no? Creo que debería ser o debería haber mayor empatía de quienes más tienen hacia los que menos tienen. Pero bueno, eso solo es un pensar nada más. Pero con el capitalismo empieza a haber, o bueno, perdón, con la revolución industrial y la ilustración empieza a haber unas nuevas formas de pensamiento. Se empiezan a replantear muchas cosas, entre esas la arquitectura. Y con la edad de la razón, o con perdón, con la ilustración, nace la edad de la razón. ¿Y qué nos dice la edad de la razón? Es que todo se empieza a, a repensar, ¿no? Empieza a tener una lógica o una razón. Las cosas tienen que tener una respuesta lógica. Pero no todo tenía una respuesta lógica. Además que pensemos en la revolución industrial nos trajo muchos materiales nuevos, materiales que nos permitían construir a un nivel anteriormente inimaginable. Entonces, con la edad de la razón, se empiezan a replantear nuevas formas de arquitectura y se empieza a pensar en estas utopías arquitectónicas. No sé si es que han escuchado anteriormente lo que significa una utopía, chicos. Chicos, ¿están ahí? Sí, utopía es como algo maravilloso, creo, algo inimaginario. Sí, es un ideal. La utopía es un elemento ideal. Es algo, es algo deseable, digamos, es algo que a donde debería ir la sociedad. Pero contrariamente es algo deseable, pero es muy difícil y hasta cierto punto imposible de realizar. Eh, en esta época se empiezan a plantear varias utopías. Algunos proyectos eran muy utópicos porque o eran muy imposibles de construir o terminaban siendo súper caros. No sé si es que ustedes han escuchado a Zaha Hadid, una arquitecta famosa iraní estadounidense. Chicos, chicos, ¿están ahí? Sí, Arqui. No Sí, sí sé si hemos escuchado de Zaha Hadid. no han escuchado o si han escuchado. Sí, Ya, Zaha Hadid tiene o tenía algunos, porque ya murió, ¿no? Tenía algunos proyectos que eran súper utópicos, completamente utópicos, hacía elementos súper orgánicos y hasta cierto punto ageométricos, o sea, no tan geométricos, no tan simétricos. Y Zaha Hadid planteaba hacer algunos de estos proyectos. Algunos de los proyectos sí se realizaron, por ejemplo, para los Juegos Olímpicos en Londres se realizaron algunos proyectos de Zaha Hadid, pero otros eran imposibles de realizar porque no existe todavía la tecnología como para construirlos. Y si es que existe, terminan siendo súper caros, ¿no? Entonces, en arquitectura, la utopía son mecanismos para pensar en un futuro, ¿sí? Lo que quiero decir con esto es que los proyectos, por ejemplo, de Zaha Hadid, eh, puede ser que sean caros todavía construir y los vuelve utópicos, pero en algún momento van a ser posible construirse, ¿no? Entonces, esto es una utopía. En esta época ya se pensaba en estos elementos de utopía. Pensemos que en esta época la gente empieza a divagar mucho, empieza a analizar,
a tener muchos discursos, muchos debates sobre arquitectura, sobre urbanismo, cómo debería ser la arquitectura ideal, cómo debería ser el urbanismo ideal. Y de ahí nacen estas utopías, de ahí nacen estos pensamientos utópicos. Y no sé, por ejemplo, el mismo hecho de la magnitud de los proyectos genera, por ejemplo, aquí vamos a ver un arquitecto que era Boulez. Boulez, él propone, por ejemplo, el epitafio de Newton, que es un proyecto gigantesco, es una bola esférica. Posiblemente hasta la actualidad sea imposible de construir. No, no imposible, sino súper costoso construir. Entonces, algo que es costoso, nosotros en construcción lo manejamos el costo, tiempo y alcance. La triple restricción se llama. Entonces, si es que es muy costoso y demanda mucho tiempo, hay que bajar el alcance, ¿no? Entonces, posiblemente estos proyectos no, eh, no hubieran tenido una utilidad real. Y aunque esta se llama la edad de la razón, esta época se empieza o se le empieza a nombrar, esta época contemporánea, se le empieza a nombrar como la edad de la razón. Algunos de estos proyectos terminaban siendo una sin razón, ¿no? Hay que pensar que también en esta época se empieza a diseñar ya ciudades utópicas o ciudades ideales. En esta época, por ejemplo, se empieza a hablar de la construcción de Brasilia. Bueno, en una época anterior se construye, por ejemplo, Washington. No sé si es que ustedes han escuchado la historia de Washington. Washington era una ciudad, o es una ciudad creada en Estados Unidos para que sea la capital. Entonces se empieza a aplicar mucho de estos elementos utópicos dentro del diseño de Washington. Igual posteriormente, bueno, Brasilia es mucho después, pero también se empiezan a plasmar elementos utópicos en Brasilia, ¿no? Bueno, se me fue donde estaba. Ya. Entonces, bueno, esta época se le ha nombrado la edad de la razón. Tenemos, por ejemplo, Luis Boulez. Bueno, ¿por qué se le llama edad de la razón? Porque se empieza a hablar, previo a esto tuvimos el barroco. El barroco era un elemento súper estético, básicamente es estético. Eh, Previo a esto tuvimos la arquitectura renacentista. La arquitectura renacentista terminaba siendo arquitectura lógica, pero también monumental. En cambio, en esta época se empieza a hablar ya de lo cotidiano, de lo estético, de lo científico, que la arquitectura tiene que tener un lenguaje, como les decía, un lenguaje cotidiano, científico y estético. Dentro del lenguaje cotidiano tiene que tener una utilidad real. Es decir, si es que no existe una utilidad real dentro de la arquitectura, sencillamente terminaba siendo arquitectura o no arquitectura o arquitectura muerta, ¿no? También tiene que tener un lenguaje científico, es decir, su parte estructural, su parte analítica, su parte matemática. Y finalmente tiene que tener un lenguaje estético. ¿Sí? Que esta arquitectura apele hacia una parte estética. Pensando en esto, la arquitectura racional, o en la edad de la razón, nace esto de la arquitectura racional, que justo es un punto de inflexión entre la cultura moderna o entre la arquitectura moderna y la arquitectura contemporánea, ¿sí? Uno de los máximos exponentes es Louis Bouguereau. Bouguereau fue un arquitecto francés. Bueno, fue un arquitecto francés de la Edad de la Razón y del Neoclásico. Eh, y como muchos de estos arquitectos contemporáneos o de la época contemporánea, ellos querían dejar, digamos, su marca.
querían dejar su nombre a lo largo de la historia. Entonces Boulé plantea hacer el cenotafio de Newton. El cenotafio es un proyecto utópico, completamente utópico, realizado en 1784, y es dedicado a Isaac Newton, a Sir Isaac Newton. ¿Y qué es un cenotafio? Cenotafio es un elemento donde se guardan los restos de estas personas, ¿no? Entonces, Boulé era un físico, era también físico y matemático, y maravillado con todas estas teorías newtonianas, y la figura de su máximo representante, que era Sir Isaac Newton, realiza este cenotafio, es decir, este elemento funerario, o proyecta, digamos, no es que construye, proyecta este monumento funerario, en conmemoración a Sir Isaac Newton. Su diseño o el diseño del cenotafio ilustra perfectamente las características generales de la arquitectura del siglo XVIII. Que era una arquitectura bastante simple, libre, sin mucha decoración. Y como les decía, eh, eh, la arquitectura en este punto tiene que tener un lenguaje cotidiano, un lenguaje, o utilizar la razón o la utilidad, ¿sí? Es decir, tener un propósito. Este edificio es básicamente una gran esfera, una gran pelota, que representa tanto a la Tierra como a los descubrimientos de Newton. Newton es quien plantea la gravedad, por ejemplo, o quien plantea la aceleración o la fuerza y la reacción. Algunos de estas premisas que se utilizan hasta ahora en física. A este proyecto se accede por la base, por este sector. Uy, uy, ¿qué hice? Solo un segundito. A este proyecto se accede por acá, ¿sí? Y, y a pesar de su gran tamaño, solo se puede ocupar una pequeña área en su interior, es decir, posiblemente si lo hacemos un corte, me parece que solo se puede ocupar esta área, ¿no? Es decir, lo demás es una gran masa, qué sé yo, de hormigón o de qué lo plantearían. Adicionalmente en su interior o en su bóveda, tenía unos orificios para que la luz ingrese, para que ingrese la luz. En la luz, para que ingrese la luz nocturna y parezca el tumbado de este proyecto parezca como un cielo estrellado. Bueno, y para que ustedes entiendan este cenotafio, estos son cipreses, ¿no? Son árboles cipreses. Esto es una persona. Entonces, para que ustedes imaginen, estos son personas, ¿no? Para que ustedes imaginen la magnitud de esta esfera, el gran tamaño de esta esfera, ¿no? Esto igual son cipreses. Esto estaríamos hablando posiblemente de unos 6 metros de alto. Es decir, el cenotafio posiblemente tenga 6, 12, 18, 24, 30, posiblemente unos 60 metros de alto, ¿no? Bueno, en concordancia como de lo que les decía, Lukács o George Lukács, que era un historiador y un filósofo,
Él decía que hay los tres modos de pensamiento y sus correspondientes lenguajes, lo cotidiano, lo científico y lo estético, lo que les decía hace un momentito. Lo cotidiano era lo inmediato y particular, lo concreto, subjetivo, instintivo, lo irracional. Por ejemplo, los refranes y las paradojas. Lo científico era lo mediado y general, lo abstracto, lo objeto, lo intelectual, lo racional. Perdón, esto es importante, lo irracional con lo cotidiano, lo racional con lo científico y lo subjetivo con lo estético. Entonces, los modos de pensamiento. Entonces, por ejemplo, en lo científico era las fórmulas matemáticas, por ejemplo, un ejemplo. Y en lo estético es lo inmediato y general, es el arte que concilia la vida y la ciencia, lo subjetivo, el artista y el público, y objetivo, la obra de arte, lo instintivo e intelectual, que es lo racional y lo irracional. Entonces, ¿cómo esto se interpreta en la arquitectura, estos tres modos de pensamiento? Se habla del lenguaje cotidiano, la razón o sutilidad, el lenguaje científico, las estructuras y sus equipos y el lenguaje estético, que es la sensibilidad. Entonces, la razón y la racionalidad. Tenemos, por ejemplo, logos, que es la idea y la palabra, el concepto, la teoría, que viene de la cultura griega, el ratio, la razón, la relación numérica, la práctica, ejemplo, la civilización romana, y la geometría, que es el instrumento de la razón para entender el mundo. Este es el Santo Sepulcro Florentino, o en Florencia, que este fue construido en Jerusalén, eh, que era donde se suponía que fue la muerte de Jesús, ¿no? Entonces aquí vemos los logos, el ratio y la utilidad o la unión de ambos, que es la geometría, ¿no? De todo este elemento. Entonces, dentro de lo racional y lo real, tenemos el objeto principal de la razón es el conocimiento de lo real. El peligro real es equivalente a lo racional, decía Hegel. Los límites de la razón, la abstracción, es el esquema, la simplificación, el resumen o el abstract. Y la razón conoce, sí, pero para ello se resume y se simplifica. Luego no lo conoce todo. El apogeo de la razón es lo que nosotros actualmente hablamos de la ilustración. Kant decía o decía las tres premisas, ¿no? El qué, el para qué y los límites. El qué, la lógica, el para qué, la ética y los límites, de estética. Y, pero bueno, la razón obtiene sus datos de la observación, de los sentidos, del empirismo. Y por eso la consecuencia natural del racionalismo francés será el empirismo y el sensualismo en inglés, ¿no? Entonces, entre la razón y la racionalidad, por ejemplo, tenemos a proyectos como el de Leonidov, que es el proyecto del Instituto de Lenin en 1927. Iván Ilich Leonidov fue un arquitecto ruso, un arquitecto de Moscú, eh, quien propone como su trabajo de tesis o como su trabajo final de carrera para ya graduarse de arquitecto, propone el Instituto Lenin, que muestra como este arquitecto eh, era capaz de resolver como un gran golpe de genio las eternas desavenencias programáticas entre dos corrientes arquitectónicas modernas en la URSS. Cuando él se forma, habían dos corrientes arquitectónicas en la URSS y él con estas dos corrientes arquitectónicas las unifica y las plasma
en esta propuesta del Instituto Lenin en Moscú. Y bueno, Leonidov era extraordinario, era un arquitecto extraordinario. Alguna vez yo leí que Leonidov es contemporáneo a Le Corbusier. Cuando abrían un concurso de arquitectura, Le Corbusier, decían, yo lo leí, tal vez hay que desmitificar esto. Alguna vez yo lo leí y decían que Le Corbusier preguntaba si es que Iván Leonidov iba a participar en el concurso de arquitectura, él ya no participaba, ¿no? Porque era realmente era un arquitecto impresionante. Es tanto así que este es su proyecto de final de tesis, esto es una edificación, esto es una esfera, y estos son edificios, ¿no? Posiblemente de 3 o 4 pisos. Y este es el mejor ejemplo de la arquitectura utópica. Nosotros posiblemente si es que estos tiene 4 pisos, posiblemente esto tendrá unos 80 pisos o 100 pisos, qué sé yo. Y para esa época, hacer un edificio de 100 pisos no creo que era imposible, pero era muy caro, ¿no? Si es que nosotros lo pensamos así, por ejemplo, eh, en el Ecuador, en la actualidad, hace algún tiempo había un proyecto de hacer un edificio de 80 pisos, me parece, pero no se lo hizo. Sin embargo, terminaba siendo muy utópico, porque la pregunta es, ¿a quién iba a servir? Estamos hablando del lenguaje cotidiano, del lenguaje científico, si es que hay aquí los recursos como para poder hacerlo, es decir, tenemos los materiales, la estructura o todo tocaría o hubiera tocado traer o importar. Y en cuanto a lo estético, ¿dónde iba a ser ubicado el edificio? Posiblemente un edificio tan alto iba a desentonar con el entorno, ¿no? Ahora, si es que el mismo edificio posiblemente lo llevamos a Chicago, Nueva York, París, o a Tokio, donde ya existen estas estructuras altísimas, la pregunta es si es que esos mismos lenguajes se aplicarían. Entonces, lo racional y lo real. El racionalismo tiene que ver con la tecnología, con la economía y ambas. Evidentemente con la arquitectura, pero ni la naturaleza humana ni el mundo son racionales, ¿no? No somos del todo racionales nosotros. Lo que alguna vez yo les hablaba de los 3 estados del pensamiento, de lo racional, de lo sentimental y de lo subjetivo. Entonces, estos estados de pensamiento es lo que se aplica igual para esto. Bueno, aquí también tenemos el pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe de 1929. Entonces, ya simplificando la razón y la racionalidad, también existen elementos que son muy posibles de construirlo, elementos que terminan siendo muy orgánicos. El ejemplo es el pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe. Mies van der Rohe es el padre de la arquitectura moderna. Si lo pensamos en esta época, es una transición, ¿no? Es una pequeña transición. La edad de la razón termina siendo una transición entre lo contemporáneo y lo moderno. Entonces, por eso el ideal orgánico trata de aunar razón y función, lógica y vida, razón científica y vida cotidiana. Entonces, lo que tratamos o lo que trata de exponer aquí Mies van der Rohe era la unión entre estos 3 lenguajes, entre lo cotidiano, lo científico y lo estético. Entonces, aquí tenemos lo cotidiano, porque existe una arquitectura razonable,
De hecho, hasta ahora se utiliza el pabellón de Barcelona. Eh, existe también, a ver, es lo cotidiano, lo científico. Esta construcción tiene una razón, tiene una lógica científica, la forma, y tiene lo estético, que termina siendo la vinculación con lo natural, ¿no? Con lo orgánico. Entonces, teoría y práctica. El cometido de la razón es discernir, analizar, establecer normas, lo que les llamamos teoría, y actuar en consecuencia, lo que le llamamos práctica. El método racional o análisis racional opera según las siguientes frases, o fases, perdón. La observación selectiva, esto les va a servir mucho para su investigación que tienen que presentar. La observación selectiva, la descripción sistemática, la comparación según un parámetro de reducción, un criterio, y la clasificación ordenada. En arquitectura, el método racional decanta en el proyecto que enlaza teoría y práctica. Entonces tenemos el proyecto, a un lado la práctica y a otro lado la teoría. Y esto, créanme que hasta la fecha se cumple. La teoría sin práctica no termina funcionando y la práctica sin teoría tampoco funciona bien. De hecho, si es que en lo personal a mí me preguntan qué prefiero, práctica o teoría, yo siempre me guiaré por la práctica. La práctica y la teoría en arquitectura o dentro de un proyecto, la teoría es lo que nosotros aprendemos en los libros, lo que aprendemos en la universidad. La práctica es lo que ya nos da el día a día, la cotidianeidad. ¿Sí? Entonces, el racionalismo en la arquitectura. La concepción clásica de la arquitectura, medida y proporción, armonía, simetría, el orden, el canon formalmente racional. Aquí tenemos la iglesia de Alberti, que es San Sebastiano de Montua. Y aquí tenemos una iglesia que es completamente simétrica, ¿no? En todos sus lados. Sí. Esta es la iglesia de San Sebastián de San Sebastián de Montua o San Sebastiano de Montua de León Battista Alberti. Esta la vimos también cuando vimos el Renacimiento. Este es un gran atrio y tenemos la nave principal o la única nave. Bueno, tenemos el racionalismo en arquitectura. Este es Boulet, nuevamente hace el cenotafio o el mismo cenotafio en forma de pirámide. Y él habla de la arquitectura como un arte simbólico. La idea ilustrada de la arquitectura apela a su carácter y la emoción que éste suscita. En la teoría moderna, lo que importa es el contenido expresado a través de los símbolos. Eh, Luis Boulet o Etienne Louis Boulet es también, o él hace algunos ensayos y él trata de entender la historia o propone el entendimiento histórico en cuanto al hacer imágenes, ¿no? Al graficar imágenes o al elaborar imágenes. Él propone entender la historia de las cosas o él trata de descifrar. Por ejemplo, ha habido hasta ahora un gran enigma de cómo fueron construidas las pirámides. Entonces él a través del dibujo trataba de descubrir este gran enigma, ¿no? Tenemos también el templo de Vesta en Roma y la arquitectura como arte simbólico. Sin embargo,
también tenemos la arquitectura como arte simbólico acá, ¿no? En este cenotafio. Y esto es un elemento simbólico traído a la actualidad o a la actualidad que en ese momento existía, que son las pirámides de Egipto, ¿no? Igual acá, este es del templo de Vesta, en 1751, que Alberti también propone otro proyecto. Él habla sobre las sombras, ¿no? Lo bello, los sentimientos, la sensibilidad. Y en contraposición, Boulé habla en cambio sobre las obras, lo sublime, también habla de los sentimientos y en vez de la sensibilidad, la emoción. Luis Battista Alberti fue un arquitecto, investigador italiano que hizo más de 2000 grabados también, ¿no? Y bueno, también era un arquitecto que construyó mucho, pero hizo más de 2000 grabados de edificios reales e imaginarios, de estatuas, de relieves de la época romana. Y Y él empieza a proponer, él ya propuso estos elementos, pero Boulé empieza a analizar estos elementos. Entonces, la participación de la razón en ambas teorías de la arquitectura clásica y moderna es evidente, tanto en los números como en los símbolos, como los símbolos son conceptos racionales. Del monumento al documento. Importa no lo que se debió ser o lo que debió ser Palladio, sino lo que fue y puede probarse Stuart y Ribet. Stuart y Ribet, o bueno, Nicolás Ribet fue un arquitecto y arqueólogo británico. eh, y James Stewart también él es un arquitecto también británico, considerado como el primer científico de los monumentos griegos. Entre Stuart y Ribet empiezan a analizar los monumentos griegos o las ruinas griegas y empiezan a graficar todo esto, ¿no? En base a lo que ya pensaba Boulé sobre la graficación. Este es el templo de Vesta en Roma, de Palladio, de Andreas Palladio. Entonces, del monumento al documento. El siglo de las luces no crea el pasado, sino que investiga y lo descubre. Y se empiezan a hacer muchos descubrimientos del pasado. El pasado ya no se ve como un monumento que excita nuestra imaginación e impulsa nuestra creación, sino como un documento que se llama un estudio. Y la arquitectura y las ingenierías. eh, las ciencias del pasado, la arqueología y la historia, más las técnicas del futuro, métodos de construcción y cálculo de estructuras. A eso le llamamos la arquitectura y las ingenierías. Es decir, se empieza a crear nuevos elementos del pasado con tecnología actual, ¿sí? Estos son grabados de Reved y de Stuart, por si acaso. Entonces ya se empiezan a plantear elementos como este, Viollet-le-Duc, lámina del siglo XX del concurso de arquitectura. Aquí está mal, es del siglo X, lámina... Ah, no, es la lámina 22 del concurso de arquitectura. Entonces, se empieza a plantear las arquitecturas y las ingenierías. Entre los arquitectos hay de todo. Los ingenieros arquitectos practican un racionalismo estructural. Entonces, Emmanuel Viollet-le-Duc, que es un arquitecto parisino, él era famoso por hacer restauraciones, por restaurar estos edificios medievales. Pero en este concurso, él representa una figura importante de las bellas artes.
Este es me parece que es el Palacio de las Bellas Artes, o la Escuela de Bellas Artes, perdón, en París. Y él representa, o él trata, o él propone hacer traer del pasado a lo moderno. Él propone esta arquitectura clásica o esta nueva arquitectura neoclásica. Entonces, perdón, esta nueva arquitectura clásica, lo que actualmente le llamamos el neoclásico, ¿no? Entonces empiezan a analizar eh, mucho estos elementos, los elementos del pasado. Y tenemos, por ejemplo, a Nicolás Louis Durant, que era un arquitecto igual parisino, francés, y era profesor de arquitectura clásica en la escuela de École Polytechnique o la Escuela Politécnica de París. Entonces él hace algunos escritos, algunos grabados que hablan sobre esta arquitectura del pasado y empieza a plantear esta nueva arquitectura basado en la arquitectura del pasado. Eh, y Durant plantea de manera esquemática y racional estos proyectos de edificios utilizados en arquitectura pasada hasta llegada a la época moderna, ¿no? Entonces, la arquitectura y la razón práctica. La razón práctica no afecta solo a las construcciones y a las estructuras, también a los contenidos de la arquitectura y sus programas. Entonces, Durán reinterpreta a Vitruvio. Vitruvio hablaba de la convivencia y de la economía. Durant hablaba del decoro, de la disposición, de la euredmia, de la economía. En economía hablaba de la economía, del orden y de la simetría. Recordemos a Marco Polio Vitruvio, perdón, a Marco Vitruvio Polión, que fue un arquitecto, ingeniero, escritor romano, fue un tratadista. Fue el arquitecto de Julio César durante su juventud y fue sobre todo un arquitecto civil, eh, Marco Vitruvio. Su obra más conocida fue la Basílica de Fanuto, en Italia. Entonces, la arquitectura y la crítica del arte objetual al arte conceptual, a lo abstracto, del objeto a lo abstracto, es decir, arquitectura y geometría. Pero la arquitectura de la edad de la razón no se materializa hasta el movimiento moderno, eh, mientras la historia sí, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, otro proyecto que es de Domenech, que es del Palacio de la Música en Barcelona. Entonces, en los modernismos y el ornato es protagonista, la estructura pasa a un segundo plano o se enmascara. Acordémonos que en el barroco y en el renacimiento les encantaba mostrar la estructura, ¿no? Pero en cambio aquí se enmascara la estructura, se trata de esconder la estructura, no se divisa bien dónde se continúa la estructura. Bueno, entonces, pensando en la parte clásica, Vitruvio solo distingue tres tipos de edificaciones, las religiosas, las militares y las civiles. Eh, y la diversidad y complejidad de funciones se dispara con la sociedad burguesa, es decir, ya empiezan a haber otro tipo de proyectos. Por ejemplo, aquí tenemos el claustro del convento de la Carita o de la Caridad de Andreas Palladio. Esto es en el Renacimiento y aquí se ve, ¿no? Cómo cómo la estructura pasa a ser parte de la fachada.
Entonces, pensando en lo que decía Vitruvio, que solo existían estos tres tipos de edificaciones, y con la nueva demanda de la sociedad burguesa, por ejemplo, los claustros. eh, pero es cierto que la diferencia funcional, por ejemplo, un claustro favorece a la flexibilidad de usos. Es decir, puede tener múltiples usos, ¿no? Puede ser una escuela o un colegio, puede ser el claustro. De hecho, muchos claustros tienen capillas al interior, ¿sí? Bueno, otro de los arquitectos también, a la par que se fue dando esta arquitectura neoclásica, también se da esta arquitectura utópica, que es, por ejemplo, Nicolas Ledoux, que fue otro arquitecto parisino, fue un arquitecto y urbanista parisino. De hecho, Nicolas Ledoux propone hacer un proyecto que era una ciudad o una fábrica industrial, perdón, una ciudad industrial. Es decir, que su principal rol era hacer una fábrica, pero de hecho tenía elementos urbanos como viviendas, parques, colegios, escuelas. Sí. Entonces, pero bueno, Ledoux fue uno de los arquitectos o de los principales representantes del neoclásico. Fue uno de los arquitectos más activos a finales del, del régimen de Luis XV, y él hacía muchas obras públicas. De hecho, Ledoux hizo en París algo que no le gustó a la sociedad, que eran no me acuerdo cómo se llamaba este proyecto, que es las casetas, me parece, que eran lugares para cobrar impuestos, ¿no? Me parece que son las casetas, se llama. Entonces, él crea la fábrica de círculos, que es un proyecto urbano. Posteriormente también crea la fábrica de Salina Real, que fue declarada como Patrimonio de la Humanidad en 1982. Eh, el proyecto que les digo también, que era, no me acuerdo cómo se llamaba, las casetas o algo así, que era un proyecto para recaudar impuestos. Sí, las barreras se llaman, las barreras, que eran puestos de control para controlar a las personas y cobrar los impuestos. Entonces, esto también generó mucho descontento social en la población y fue también otra de las razones por las que terminó o empezó la Revolución Francesa. Entonces, esta es la fábrica de círculos. La ilustración se propone mostrar las cualidades propias de cada función y adicionarla a través del carácter. El carácter hace patente la función por medio de símbolos a través de la forma. Eh, Tenemos también el racionalismo estructural, es decir, dentro de esta arquitectura neoclásica, deme un segundito. Dentro de esta arquitectura neoclásica, tenemos también el racionalismo estructural, el racionalismo en el clasicismo. El racionalismo estructural era básicamente la estructura, la mecánica, la física, la ciencia. En esta época también, por ejemplo, se crea por ejemplo, la Torre Eiffel en París o la Bolsa de Ámsterdam, que tenemos estos elementos de arcos, ¿no? Que son hermosos. De por sí ya son monumentos y se utiliza mucho. La razón en el clasicismo que propone se fundan en razones visuales que realmente son mecánicas. Estas estructuras también son visuales y mecánicas. Y hay tipos de funciones, el uso y hábitos temporales.
Y hay tipos de estructuras, las solicitaciones físicas intemporales para que los distintos materiales suministren diferentes soluciones formales. Siempre habla de la relación, la forma y la materia, ¿no? Es decir, la relación entre la forma y la materia. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una cabaña, entendemos que es algo de madera. Si hablamos de una caverna, entendemos que es algo de piedra. Y si hablamos de una tienda, entendemos que es algo de tela, como las tiendas árabes. ¿Sí? Entonces, asociamos también mucho la relación entre forma y materia, o elemento y material. Entonces, el racionalismo en arquitectura. El templo griego traduce a piedra la cabaña, la imita. Es decir, eh, esta es una gráfica de Viollet-le-Duc, que es el entablamento del templo griego. Viollet-le-Duc hacía muchas gráficas pensando en la funcionalidad de los elementos. Entonces, él habla que esta representación de los elementos, de cómo debieron haber sido construidos, eh, genera sí, genera una lógica o cierta lógica para entender su funcionalidad. Por eso se habla de que el templo griego traduce la piedra de la cabaña, ¿no? Es decir, el templo griego también tenía una funcionalidad. No solo era un elemento monumental, posiblemente era también ahí un mercado, o era un templo, o un templo de adoración, digo, o sencillamente solo era un elemento de espacio público, un elemento donde permitía ser recorrido nada más, pero tenía cierta funcionalidad. Entonces, la razón estructural siendo la más consistente, a menudo no es la más atractiva y hay tipos que han generado o escapan a su modelo. Primero, la forma de la razón de la estructura, la cabaña. La forma imita la estructura, el templo. La forma camufla la estructura, la estatua de la libertad, que ya lo vamos a ver. La forma que imita una estructura fantástica a la vez que oculta la verdadera estructura. Entonces, la forma de la razón de la estructura es lo que nos muestra la estructura. Lo que estábamos hablando hace un momento de la arquitectura renacentista y la arquitectura gótica. En ambos ejemplos, esta arquitectura muestra la estructura. La forma que imita a cierta estructura, el templo, este elemento imita la estructura, no expone ni lo oculta, simplemente la imita. Y la forma que camufla la estructura, que vamos a ver la Estatua de la Libertad, como nosotros por dentro no vemos lo que sucede. De hecho, está aquí, ¿no? Aquí es la Estatua de la Libertad, esto es un corte. Y así es como muestra la Estatua de la Libertad, o cómo está compuesta por dentro la Estatua de la Libertad. Bueno, entonces, los arquitectos historicistas o eclécticos debatían sobre la mayor y mejor racionalidad de lo clásico o lo gótico. Zumflot, en el Panteón de París, da forma clásica a una construcción gótica y el Parlamento británico da forma gótica a una construcción clásica. Esto es algo súper interesante. Eh, el Panteón de París es una construcción clásica que trata de ser gótica o aparentar gótica. En cambio, el Parlamento británico es un elemento gótico que trata de mostrar algo clásico, ¿no? Es decir, hasta cierto punto nosotros en el lenguaje estético o estos dos elementos se guían de diferentes formas. Pero bueno, solo la libertad del pasado abre la puerta al racionalismo estructural moderno. Este es Nicolás Ledoux, es del cementerio, es un proyecto igual en sección. Y
el racionalismo funcional necesario en su punto llevado al límite desemboca en el cementerio. Afortunadamente la razón, con minúsculas, hace tiempo que se dejó de pertenecer al Olimpo de los dioses y hoy sabemos de sus riesgos, a pesar de lo cual sigue siendo indispensable. Entonces, Nicolás Ledoux generó mucha controversia. Tenemos a Boulay y a Ledoux, que eran dos arquitectos utópicos o dos de los arquitectos o de los mejores exponentes de la utopía. Entonces, ellos proponían proyectos posiblemente inimaginables. Entonces, sobre todo Ledoux, bueno, sobre todo los dos, yo diría, porque también Boulay lo que proponía con los cenotafios era imposible de construir. Pero bueno, Ledoux sí construyó algunas cosas. Bueno, también Boulay construyó, pero más construir Ledoux. Eh, pero Ledoux pasa del reconocimiento más absoluto cuando trabajaba para el rey Luis XV al mayor desprestigio de toda su vida, ¿no? Ya que él o le acusan de que su arquitectura servía para la tortura cuando hizo esto de las barreras. Le decían que su arquitectura servía para la tortura porque esto de de las barreras torturaba al pueblo para que siga pagando impuestos, ¿no? No sé si es que alguno de ustedes ha leído a Víctor Hugo o escuchado de Víctor Hugo o su libro Los Miserables. Ahí él dice que la arquitectura generó tortura. Y él se preguntaba si es que, él se preguntaba, o sea, en el libro de Los Miserables se decía, ¿acaso hemos llegado a un extremo de tal miseria que tengamos que admirar las barreras de París? Los Miserables es no sé si es que alguno de ustedes lo ha leído o ha visto la película al menos. Si no, les recomiendo que la vean. Y es más o menos entender cómo funcionaba la sociedad en ese tiempo, ¿no? Los Miserables de Víctor Hugo. Bueno, bueno, sin embargo, Ledoux y Boulez terminan siendo como unos de los mayores pensadores en esta época, eran utópicos. eh, y tenían una fuente, o la fuente de sus propuestas sirvió para posteriores estudios, ¿no? Ellos tenían un estilo de arquitectura visionaria, o eran post-contemporáneos, también se los dice. Bueno, chicos, y ya para ir cerrando, no se olviden que el día sábado vamos a hacer la presentación de los mapas conceptuales. Por favor, las personas eh, o quienes no tengan grupo, traten de vincularse a algún grupo y hacemos la exposición. Tratemos de hacer la exposición lo más pronto posible como para que podamos terminar todo de manera rápida y no falte nadie de exponer. Les pido que por favor lleguen también temprano para que tengamos el tiempo de hacer esta exposición. ¿Sí? No sé si es que hay alguna pregunta o alguna inquietud, chicos. Chicos, No, Arqui. bueno, bueno, espero que no. Bueno, chicos, les mando un abrazo, cuídense mucho. Nos estaremos viendo el día sábado. Chao, chao. Ya, Arqui. Un saludo, Arqui.